En Nuevo León, cada cierto tiempo regresa la discusión sobre la tenencia vehicular como opción para aumentar los ingresos del Estado. Pero aquí hay un punto que suele pasarse por alto. La entidad ya tiene una estructura de cobros vinculados al vehículo a través de los derechos de control vehicular. Es decir, la discusión no parte de cero. Por eso, más que preguntarnos simplemente si debería regresar la tenencia, la pregunta correcta es: ¿cómo encajaría dentro del esquema actual? ¿Aportaría algo distinto o solo duplicaría cargas? ¿Y realmente resolvería el problema de ingresos que se quiere atender? Para ordenar la discusión en el contexto de Nuevo León, vale la pena hacerse algunas preguntas. La primera: ¿una tenencia aumentaría automáticamente los ingresos de Nuevo León? No necesariamente. Esa es la primera cautela. Si se introduce una tenencia sin revisar cómo interactúa con los derechos de control vehicular, el resultado no sería automáticamente más recaudación neta. Podría pasar que una parte de lo que se gane por tenencia se pierda por ajustes, reducciones, exenciones o menor cumplimiento en otros conceptos vinculados al vehículo. Por eso, la pregunta no es solo cuánto recaudaría una tenencia en términos brutos, sino cuánto aumentaría realmente la recaudación neta del Estado después de considerar su interacción con los cobros vehiculares existentes. Una política fiscal no se evalúa solo por el ingreso que promete generar, sino por el efecto final que produce dentro del sistema completo. Pregunta 2. Entonces, la discusión no debería ser solo si regresa o no regresa la tenencia. Exacto. La discusión debería ser más amplia. No se trata únicamente de recuperar un impuesto, sino de revisar qué problema público se quiere resolver. Si el objetivo es recaudar, hay que decirlo claramente. Si el objetivo es desincentivar ciertos comportamientos, pues también. Y si el objetivo es compensar costos asociados al uso del automóvil como contaminación, congestión o presión sobre infraestructura urbana, entonces el diseño tendría que responder a eso. No es lo mismo cobrar por la propiedad del vehículo que diseñar un instrumento vinculado al uso, al daño o al impacto que genera la movilidad privada. Pregunta número 3. ¿Cuál es el riesgo de discutir la tenencia de forma aislada? El riesgo es creer que una medida sola puede resolver una debilidad estructural. Nuevo León, como prácticamente todos los demás estados, enfrenta presiones de gasto, necesidad de ingresos propios y una alta dependencia de las transferencias federales. En ese contexto, cualquier instrumento recaudatorio puede parecer muy atractivo, pero si se analiza de forma aislada, se corre el riesgo de sobreestimar su impacto. La tenencia sí podría aportar recursos, pero no sustituye una estrategia fiscal más amplia. No corrige por sí sola la dependencia fiscal, ni resuelve la arquitectura de ingresos estatales, ni elimina la necesidad de revisar otros instrumentos. Pregunta 4. ¿Por qué los derechos de control vehicular son relevantes en esta discusión? Porque ya ocupan un espacio dentro de la carga fiscal asociada al vehículo. Para la ciudadanía
puede no haber una diferencia entre pagar derechos vehiculares, refrendo, placas u otros trámites y pagar una tenencia. O sea, jurídicamente pueden ser conceptos diferentes, pero en términos de percepción pública pueden sentirse como cobros sobre la misma base, tener un vehículo. Eso importa porque la legitimidad de una medida fiscal no depende solo de su diseño legal, también depende de que el contribuyente entienda por qué se cobra, para qué se cobra y cuál es el beneficio público que genera. Entonces, si una eventual tenencia se percibe como otro cobro por lo mismo, su viabilidad política y social se está debilitando desde el inicio. Pregunta 5. ¿Qué tendría que revisarse antes de plantear una tenencia en Nuevo León? Primero, el mapa completo de cargas vehiculares. Habría que revisar qué se cobra actualmente, cuánto representa, sobre qué base se cobra, qué comportamiento incentiva o desincentiva y cómo interactuaría con una eventual tenencia. También habría que distinguir entre recaudación bruta y la recaudación neta. O sea, no basta con estimar cuánto podría generar un impuesto nuevo. Hay que revisar si desplaza ingresos existentes, si aumenta la evasión, si obliga a crear subsidios o exenciones o si genera costos administrativos adicionales. Entonces, aquí la pregunta técnica es no solo cuánto recauda, sino cuánto suma realmente después de considerar todo el sistema. Pregunta número 6. Entonces, ¿la tenencia está mal? No necesariamente. El punto no es decir si la tenencia es buena o mala en automático. El punto es que debe discutirse con más precisión. Puede ser un instrumento válido, sí, siempre y cuando se tenga un diseño claro, una justificación pública sólida y coherencia con el resto de los cobros vehiculares. Pero si se presenta como una solución rápida, sin revisar su interacción con los derechos existentes, el debate se queda muy corto. Una política fiscal seria no debería partir del instrumento, sino del problema que busca resolver. Pregunta 7. ¿Cuál sería una mejor conversación para Nuevo León? Una mejor conversación sería preguntarnos qué tipo de sistema de ingresos vehiculares necesita el Estado. Uno que solo cobre por tener un vehículo o uno que también considere el uso, el impacto ambiental, la congestión, el deterioro urbano y los costos públicos asociados a la movilidad. Si de verdad se quiere hablar de nuevas fuentes de ingresos, habría que dejar de mirar siempre el mismo instrumento y empezar a mirar el sistema completo. La tenencia puede formar parte de la discusión fiscal, pero no debería presentarse como una solución automática. En Nuevo León, cualquier propuesta tendría que considerar algo básico. Ya existen derechos de control vehicular. Por eso, antes de hablar de nuevos cobros, hay que preguntarse cómo se integran, si se complementan o si compiten entre sí. Entonces, el problema no es si debe existir o no la tenencia, sino seguir creyendo que una medida aislada
puede sustituir una estrategia fiscal bien diseñada. Y para eso se necesita más que recaudar. Se necesita criterio técnico, claridad pública y una conversación menos automática sobre cómo financiamos al Estado. La tenencia puede recaudar, sí, pero en Nuevo León la pregunta no es si puede cobrar más, sino si tiene el sentido dentro de lo que ya se cobra. Porque el problema no es la tenencia. El problema es seguir creyendo que una medida aislada puede resolver un problema estructural.